preparatoria agrícola. Entonces, nuestro presentador es el profesor Gregorio Ruiz Chavarría, físico de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Nuestro expositor tiene una maestría de ciencias también por la UNAM y ha publicado artículos científicos en revistas internacionales con arbitraje. También ha asistido como ponente a congresos internacionales en el extranjero. Además, es fundador y organizador del coloquio de energía, uso actual de la energía y energías renovables en la UACH, en la preparatoria, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias por asistir y le cedemos los micrófonos al profesor. Adelante, bueno, profesor. voy a compartir mi pantalla para que vean una presentación que preparé para esta, ¿cómo se llama? Para este momento. Entonces, permítanme un momento y Bueno, regreso al inicio de mi presentación. una pequeña Tengo muchos dibujitos. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profesor, ya la vemos. Una pequeña interrupción nada más. Al final, bueno, el profesor va a continuar con la presentación y al final pueden ir guardando sus preguntas en el dado caso que quieran preguntar y bueno, ya levantan su manita y vamos a dejar unos 15 minutos para preguntas, ¿sí? Nada más. Adelante, profesor. Ok, bueno. El título de la presentación es Aplicaciones de la nanotecnología en los ámbitos agrícola y de energía. En el año de 1984 se reportó la existencia de los fullerenos por los investigadores Harold Walter Crotto de la Universidad de Sussex en Reino Unido, Robert Kuhl y Richard Eret Smalley, ambos de Rice University en Texas. Pero estas investigaciones recibieron el Premio Nobel de Química en 1996. En el año de 2004 fue reportada la síntesis del grafeno, el primer material que se reconoció como una estructura bidimensional. Dicho trabajo fue liderado por André Geim y Konstantin Novoselov en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Posteriormente, en 2010, recibirían el Premio Nobel de Física por este trabajo. Bueno, menciono estos dos trabajos porque eso es lo que está basada mi plática, en esas dos estructuras, en los fullerenos y en el grafeno. Pero sigo, ¿no? Para poder realizar las dos síntesis de los materiales mencionados en los párrafos anteriores, pasan por poder realizar manejo de sistemas a una escala muy pequeña, nanométrica. Todo esto llevado a lo que en la actualidad se conoce como la nanotecnología. Sigo adelante. A partir de la invención del transistor en 1947, el diseño de los circuitos electrónicos ha sufrido un proceso de miniaturización constante. En la gráfica que tienen abajo, indica cuántos transistores se pueden hacer residir en 1 milímetro cuadrado de superficie. Si se fijan, la cantidad de transistores que se pueden meter en un circuito integrado es escandalosa. Por ejemplo, en el año de, ¿cómo se llama? En 2010, en 1 milímetro cuadrado se podían hacer residir hasta 10 millones de transistores. Aquí viene puesto más o menos el tamaño de cada transistor. Por ejemplo, en esa época el tamaño era de más o menos de 32 nanómetros. En 2018, en 1 milímetro cuadrado se podían, ¿cómo se llama?, poner dentro 100 millones. O sea, la cantidad es muy grande. Para los estudiantes a lo mejor no tienen idea de lo que es un transistor. La gente ya de un poquito más de edad tiene idea qué es eso. Para gente todavía, ¿cómo se llama?, más grande, a mí me tocó, y supongo que a algunos de los profesores les tocó, todavía trabajar con radios de bulbos, con televisiones de bulbos, que eran terriblemente grandes. Por ejemplo, las pantallas que tienen ahorita en sus casas, sus televisiones son muy delgaditas. A nosotros nos tocaron televisiones bien, ¿cómo se llama?, pequeñas, de pantalla pequeña, pero muy anchas, porque usaban bulbos
para poder hacer eso. Sus celulares, los celulares que usan todos los días, tienen un montón de transistores, ¿sí? En su momento, la invención del transistor revolucionó, ¿sí?, toda la vida de esta humanidad, ¿sí? Y es un logro que se debe a la mecánica cuántica. Sin la mecánica cuántica no se puede hablar de transistores, no se puede haber construido un transistor sin la mecánica cuántica. Pero fíjense de qué tamaño. En 2018, que tiene 4 años, un transistor ocupaba más o menos 10 nanómetros. En sus computadoras, y digo también en sus celulares, pero en sus computadoras, tienen un montón de transistores y funciona la computadora o la tableta que tienen usando esos transistores. Los transistores lo que hacen es que controlan el flujo de corriente para poder hacer lo que ustedes quieran. Pueden ver su pantalla, pueden ver imágenes en su pantalla porque hay detrás un montón de transistores que permiten eso. Entonces, ha habido una miniaturización muy grande y eso ha tenido muchas ventajas. Por ejemplo, en esta época, una operación en el cerebro prácticamente no causa ningún daño. En otras épocas, someter a una persona a una operación en el cerebro era muy riesgoso porque seguro iba a causar daño. De unos 20 años para acá, hacer una operación en el cerebro ya es muy confiable. Ya la operación en sí no va a causar prácticamente ningún daño. A lo mejor puede pasar, eso sí, bueno, a lo mejor se van a morir algunas cuantas neuronas por la intervención quirúrgica en esta época. Claro, teniendo la herramienta adecuada y el personal que esté bien capacitado. Pero, por ejemplo, a veces se pueden perder más neuronas durante una borrachera, ¿sí?, que de una intervención quirúrgica en esta época. Claro, si ya hubo un daño por alguna lesión o por, no sé, a lo mejor un quiste que tengan en el cerebro, eso ya no se puede revertir en un momento determinado. Pero la intervención quirúrgica, ¿sí?, ya prácticamente no va a causar ningún daño apreciable. Bueno, sigamos. Vamos a lo que íbamos acá. Bueno, fullerenos, que fue el primer premio Nobel que mencioné, ¿sí? El término fullereno se acuñó en 1949 en virtud de Richard Buckminster Fuller, que construyó una estructura geodésica como la que se ve al fondo, aunque esa no es de él, pero eran de ese tipo. Fuller era ¿cómo se llama?, un arquitecto que él le dio por hacer ese tipo de estructuras que eran muy resistentes y muy ligeras. Bueno, aquí en la imagen que estoy mostrando tenemos el Climatron, que es un invernadero en los jardines botánicos de San Luis, Missouri, diseñado por Thomas C. Howard y construido en 1960. Pero ustedes jóvenes, 1960 está bien lejos. Yo ya había nacido en esta época, tenía 2 años, pero para ustedes todavía no nacían muchos de ustedes. Bueno, ninguno de ustedes había nacido en esa época. Bueno, aquí tengo otra estructura, ¿sí?, tipo fullereno, ¿sí? Es la biosfera de Montreal, construida por Fuller en 1967 en Montreal. Hubo una feria internacional ahí y él, ¿cómo se llama?, la construyó. Fuller era norteamericano, por cierto. Bueno, sigamos. Bueno, ya vamos entrando en materia. Aquí estoy presentando a Croto, que es el que voy a regresar un poquito rápido. Aquí está. En 1984 se reportó la existencia de los fullerenos por los investigadores Croto, Curl y Smalley. Entonces aquí está Croto con una representación, ¿sí?, del fullereno C60. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿sí?, qué es lo que llamo ahí fullereno C60. Aquí tengo una representación del fullereno C60. En las, ¿cómo se llama?, las esferas azules representan los átomos de carbono. Evidentemente las barras que están ahí son los enlaces químicos, ¿sí? Si se fijan, con cierto detalle, aquí tengo tanto hexágonos como pentágonos. Parecería que nosotros nunca hemos tenido contacto con estas estructuras, pero eso no es cierto.
hemos tenido contacto, tal vez no con el fullereno C60, pero sí con estructuras muy parecidas en la vida real. Y aquí está una de ellas. Los balones de fútbol, los que tienen esa forma, porque hay balones de otro tipo que no tienen esta forma, están construidos siguiendo la estructura del fullereno C60. Voy a tener acá hexágonos y pentágonos, y los vértices en este balón van a ser exactamente igual a 60. Porque basta decir, voy a regresar a la anterior, aquí estoy teniendo, se llama C60 porque son 60 átomos de carbono los que entran en la constitución de esta estructura. Bueno, ahora, ¿pero para qué me van a servir estas estructuras? ¿Qué finalidad tienen estas estructuras? Bueno, hay muchas estructuras, ¿cómo se llama? Hay muchos tipos de fullerenos. Por ejemplo, aquí tengo el C20, que utiliza 20 átomos de carbono, el C24, y así me voy, ¿sí? Tengo el C28, el C60 que está acá, el C70. El numerito me dice cuántos átomos de carbono estoy usando. El C indicando que es carbono. Por ejemplo, aquí tengo dos estructuras que tienen el mismo número de átomos de carbono, ¿sí? Pero la forma en que se agrupan es diferente. Ambos tienen 78, ¿sí? Pero la forma que tienen es diferente. Hasta abajo tengo dos que son 84 átomos de carbono, pero su forma es diferente, ¿sí? Se ponen de forma diferente. Bueno, sigamos. Bueno, aquí tengo una estructura C60 y dentro de ella está un átomo. Sí, ahora, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que estas estructuras, estos fullerenos, puedan proteger cierto tipo de estructuras para que lo que tengo adentro, no interaccione con nada hasta que llegue el momento que tiene que interaccionar. Ahorita voy a, ¿cómo se llama?, abundar más sobre eso. Entonces, esa es la idea que hay dentro de todo esto. Dentro de un fullereno se puede introducir átomos o moléculas. Aquí tengo, en este caso sería un átomo de un metal dentro de una estructura C60. Bueno, sigo. Entonces aquí hay estructuras más grandes y me convienen estructuras más grandes porque entre más grande sea la estructura, adentro voy a poder meter moléculas más grandes y eso va a ser interesante. Aquí estoy usando evidentemente 240 átomos de carbono. Aquí tengo el C540, donde estoy así utilizando 540 átomos de carbono. Aquí tengo uno cuando utiliza 1500 átomos de carbono, y aquí tengo uno que utiliza 6000 átomos de carbono, ¿sí? Son estructuras ya más o menos grandes. Basta decir, no mencioné decir, que en el caso del fullereno C60, que tengo acá, el diámetro aproximado de como si lo viera uno como una esfera, el diámetro aproximado es más o menos de 7 Armstrongs, ¿sí? En tanto que el fullereno que puse acá, el de 6000, el diámetro es más o menos 70 Armstrong. No sé si recuerdan, compañeritos, que un Armstrong es 10 a la menos 10 metros, para que se den idea de cuáles son las dimensiones de las estructuras que estamos mencionando. Pues sigo adelante. Entonces aquí viene la comparación entre el C60 y el C540. Aquí me equivoqué, tuve que haber puesto otra, pero puse la misma. Y pues aquí el C60 y el C1500, el C60 y el C6000. Si se fijan, el C6000 es mucho más grande, el diámetro es más o menos 10 veces que el C60. Ahora, ¿esto para qué me va a servir? Les decía, bueno, les había mencionado que uno puede encerrar, me regreso a esta, uno puede encerrar dentro de esta estructura, va a servir para proteger lo que yo necesito. Y lo voy a proteger hasta que llegue el momento que interaccione con lo que tiene que interaccionar. Por ejemplo, yo podría poner dentro de esta estructura, usando ¿cómo se llama? El fullereno C60, dentro puedo poner átomos, moléculas de un fertilizante. Y este fertilizante no se va a liberar hasta que esta estructura llegue a la raíz. Pero para lograr eso, uno hace lo que se conoce como funcionalizar
la molécula. ¿Qué significa funcionalizar? Lo que voy a hacer es que yo voy a poner cierto tipo de átomos acá. Si fijan aquí, tengo átomos diferentes en esta estructura 60. Estos que están en gris, estos átomos en gris, lo que van a hacer es que estas moléculas estos átomos van a estar hechos de tal forma que tengan afinidad química con los átomos de la raíz, por ejemplo. Y lo que va a pasar es que cuando llegue a la raíz, ahora imaginen, aquí tengo ya el fulereno C60, ya funcionalizado con estos átomos que están acá, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tengo una molécula de agua. Ahí puse una molécula de agua, que también se puede usar, ¿sí? Yo puedo proteger mi agua y que esa agua solamente se va a liberar cuando llega a la raíz. Entonces llega esa parte que está en gris, va a llegar y se va a pegar a la raíz. Y en ese momento el agua va a poder pasar a la raíz. Mientras no pase eso, ¿sí? El agua va a estar protegida. Y puedo poner dentro, les decía, puedo poner dentro moléculas de algún fertilizante, ¿sí? Y esa es una de las aplicaciones que se puede hacer con la nanotecnología, ¿sí? Y de hecho, esto están trabajando en los laboratorios de primer mundo, están trabajando en esto, ¿eh? Esto aquí se los presento, aquí son dibujitos y lo que ustedes quieran, pero la gente está trabajando. Y hay técnicas para poder tener fulerenos o estructuras tipo fulerenos, no necesariamente tiene que ser, ¿cómo se llama?, carbono, pueden ser otro tipo de estructuras, ¿sí?, que tengan cierta estabilidad, ¿sí?, y funcionalizarlas haciendo esto que les dije. Se ponen acá cierto tipo de átomos que tengan afinidad química con los átomos de las raíces de una planta. Entonces, solamente cuando llega ahí, se va a pegar y, por decirlo así, se va a abrir, entonces, ¿cómo se llama?, el contenedor, y va a liberar lo que tenga dentro. Esto también tiene aplicaciones en medicina. Por ejemplo, sí saben ustedes que una de las formas para tratar el cáncer es la quimioterapia, pero la quimioterapia tiene la característica de que es muy agresiva, porque ataca tanto a las moléculas, a las células cancerígenas, como a las células sanas. Ese es un gran problema. Usando técnicas de este tipo, uno podría poner el medicamento protegido por una estructura de este tipo y funcionalizado de tal manera que esto se va a pegar solamente a la célula cancerígena, y entonces en ese momento es cuando se va a abrir, ¿sí? Eso es lo que haría. ¿Y eso qué beneficio habría? Pues habría que solamente se atacarían a las células las células cancerígenas, y no atacaría a las células sanas, porque no se pegaría a una célula sana. Estaría construido de tal manera que solamente se pegaría a la célula cancerígena. Igual, le digo, esto se puede hacer, pero para una planta, para las raíces de una planta, que solamente llegue y se abre, se pegue ahí, y es cuando se abre y libera el contenido hacia la planta que tenemos ahí. Eso sería. Y por eso necesitamos, ¿cómo se llama?, fulerenos grandes, para poder meter dentro estructuras más complejas. Sí, en el dibujo que tengo yo acá, en este que tengo acá, aquí nada más tengo una molécula de agua. Evidentemente dentro puedo meter más moléculas de agua, pero si meto más moléculas de agua, lo que puede pasar, y eso pasa, es que la estructura que protege, ¿sí?, puede perder efectividad y se puede desbaratar más fácilmente. Entonces uno no puede meter la cantidad que uno quiera, ¿sí? Porque tomen en cuenta que aquí estamos trabajando a nivel atómico, ¿sí? Y entonces ya la interacción que puede haber entre los diferentes átomos ya puede ser muy intensa, entonces hay que tener cuidado. Pero este tipo de cosas que le estoy planteando acá ya se ha hecho. Se han podido meter dentro de los fulerenos, se han podido meter moléculas inclusive un poquito más complejas que la del agua. Aquí tengo el C60 nada más, pero les decía, por eso es que se tiene que trabajar con fulerenos más grandes, y entonces yo puedo meter dentro, ¿sí?, estructuras más grandes, moléculas más complejas, ¿sí?, que me permiten trabajar adecuadamente. Bueno, vamos ahora a la parte de energía. Sí, bueno, aquí puse una pequeña figura donde tengo acá lo que se conoce como un nanotubo de carbono. Yo no soy químico, yo soy físico. Esto supongo que debe ser algo así como no sé cuál sería la F3C. ¿Hay algún químico que me pueda decir esto, cómo se llamaría?
F3C, ¿cuál será la terminología? ¿Algún químico que me eche la mano? Bueno, entonces lo que tengo acá, fíjense, este es un método para poder hacer electrólisis del agua. Yo descompongo el agua en oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Ahora, ¿esto para qué me puede servir? Bueno, en cuestiones de energía, el hidrógeno puede servir como combustible. Bueno, pero es nada más era una imagen para dar una pequeña idea de en qué podría servir esto. Bueno, sigamos acá. Energía. La aparición de sistemas del tipo poliureno o grafeno han presentado un gran número de aplicaciones. Se habla de que los autos del futuro serán eléctricos, lo cual es cierto, pero tenemos la idea de que serán alimentados por baterías, lo cual es parcialmente cierto, pues si bien se alimentarán con electricidad, esta no será proporcionada en su mayor parte por baterías, y estas solo serán un respaldo a la fuente principal de producción de electricidad. Esta electricidad será generada por las celdas de combustible. La idea en que se basan las celdas de combustible tiene su origen a mediados del siglo XIX. Pues John Bain en 1838 por un lado y Grove en 1843 por otro. A mediados del siglo XX se retoma la idea y se plasma en la construcción de una máquina de soldar y un tractor, donde ambos sistemas usaban la electricidad producida por las celdas de combustible para funcionar. La NASA usó las celdas de combustible en las misiones Apolo, que permitieron al ser humano llegar a la Luna. Las celdas de combustible cumplían dos tareas. Por un lado, proporcionaban la electricidad que necesitaban estas naves espaciales y por otro lado, producían agua para el consumo de los navegantes espaciales. ¿Pero qué son las celdas de combustible? El siguiente video trata de aclarar esto. Este es un video que está en inglés, ¿sí? Pero dura 2 minutos aproximadamente. Y lo elegí porque es muy corto y es muy conciso. Entonces, por favor, véanlo, ahorita lo voy a reproducir, véanlo, ¿sí? Y cualquier duda, después de la reproducción, la podemos aclarar inmediatamente. Aquí sí me gustaría, ¿sí? Inmediatamente después de que termine, comenzamos a platicar. Entonces, lo voy a reproducir en este momento. Ahí está. On board the vehicle with the help of hydrogen and oxygen. So how does it work? A fuel cell uses hydrogen and oxygen in the air to produce electricity and water. The fuel cell consists of a membrane coated with a catalyst. When the hydrogen molecules hit the catalyst, they are split into hydrogen ions and electrons. The membrane lets hydrogen ions pass through, but not the electrons, which instead flow through an electric circuit where the electric current is generated. At the cathode side, the hydrogen ions, electrons, and the oxygen in the air combine to produce water. In order to produce enough electricity to be able to propel a vehicle, a complete fuel cell system consists of several hundred of membranes stacked together. The fuel cell system is dimensioned for normal use, but whenever extra power is needed, it's provided by a battery on the vehicle. And when the fuel cells produce more power than the truck currently needs, the excess energy is used to charge the battery. The battery will also be charged by brake energy from the vehicle. A control unit balances the dynamics between fuel cells and battery to optimize the use of energy. Through this process, we can provide the same operational range and load capacity as a vehicle with a diesel engine, but with zero emissions. Yo le disculpa por el comercial, porque no encontré otro video más cortito. Duró muy poquito, si se dieran cuenta. Ahora, rápidamente voy a reflexionar sobre esto. Es una serie de combustible. Yo le proporciono hidrógeno, ¿sí? Y lo que hace es que descompone. Bueno, creo que tengo un dibujo acá. Bueno, nada más hay que mencionar esto. Un automóvil alimentado por baterías solamente tiene una autonomía de unos 250 kilómetros, en tanto que uno con celdas de combustible llega a los 600 kilómetros, ¿sí? Bueno, ahorita ¿qué tiene que ver el grafeno?
Bueno, pero antes de eso voy a pasar rápido a lo siguiente. Aquí tengo un diagrama de lo que es una celda de combustible. Aquí yo le proporciono el combustible que será hidrógeno, ¿sí? Aquí tengo una membrana catalítica que lo que hace es que separa el hidrógeno, lo separa en el núcleo, ¿sí? Y los electrones. El núcleo del átomo de hidrógeno atraviesa esta parte y al llegar al otro lado, al cátodo, se recombina con el oxígeno del aire, ¿sí? Y me da vapor de agua. Eso es lo que me está dando, pero los electrones que se separaron acá producen la energía eléctrica que va a utilizar el automóvil. Uno puede producir la cantidad de energía que uno quiera. Sí, la cantidad de electricidad, eso va a depender más que nada del tamaño. Entre más grande sea mi celda de combustible, ¿sí? Entre más área tenga, me va a producir más electricidad. Y si quiero, hablando de voltaje, pues tengo que ponerlos en serie una tras otra, ¿sí? Y ya funciona adecuadamente, como si tuviera yo baterías en serie. Eso es lo que va a pasar. Ah, bueno, voy para acá. ¿Qué tiene que ver el grafeno con las celdas de combustible? Se especula porque esos son, bueno, a lo mejor ya lo hay. Habría que revisar los archivos de los Estados Unidos, pero se especula que el costo de las celdas de combustible que se usaron en las misiones Apolo para llegar a la Luna tuvieron un costo de alrededor de 4 millones de dólares. En la actualidad, se puede comprar una celda de combustible, por ejemplo, para proporcionar electricidad a una casa, y su costo es alrededor de 500,000 pesos. Ya, pesos mexicanos, ha bajado bastante el costo de tener 4 o 5 millones de dólares que costaba allá en los 60s a 500,000 pesos, pues ya evidentemente que ya bajó. Con el advenimiento del grafeno, se espera que el costo para poder ser integrado a un auto sea alrededor de 50,000 pesos. Entonces, eso ya va a hacer que tener una celda de combustible para poder alimentar un automóvil ya sea mucho más barato, ya cuesta más o menos lo mismo que cuesta un motor de auto. Es más, pudiera ser que sea inclusive más barato lo que le cuesta un motor de auto. Otra cuestión que no menciono acá es que una celda de combustible actualmente tiene una eficiencia de alrededor del 60%. Los autos de gasolina, en los que viajamos la mayor parte de nosotros, tienen una eficiencia, si mal no recuerdo, los de ahora, de alrededor del 40%. De entrada, una celda de combustible ya tiene una eficiencia mucho mayor, bueno, no mucho mayor, pero sí mayor. Bueno, pero había mencionado que la celda de combustible al final, como salida, aquí está mencionando, me da agua, aquí está dando agua al final, pero generalmente me da agua en forma de vapor, ¿sí? O sea, me da agua calientita. Si yo utilizo el calor producido, ¿sí? Por ese vapor para alguna tarea, ¿sí? Yo puedo hacer que la eficiencia de una celda de combustible aumente todavía más. En el video, no sé si se dieron cuenta, mencionaba de los frenos. Cuando uno frena, uno puede aprovechar la energía para la energía que se produce durante el frenado. No sé si se han dado cuenta, cuando uno frena, las llantas del carro se calientan. Ese calor se puede usar también, sí, para almacenar energía, ¿sí? Entonces, si uno utiliza ¿cómo se llama? La energía del agua en forma de vapor y el calor que se produce al frenar, y uno lo rescata, uno puede lograr que la eficiencia de una celda de combustible sea entre el 80 y el 90%. Ese sí ya sería mucho más alto. Es lo que ya están trabajando, ¿eh? Están trabajando en lograr eficiencia de ese tipo. ¿Qué más iba a decir sobre esto? Algo que iba a decir, a ver, veamos. Bueno, fotosíntesis. Voy acá. Bueno, se pudiera pensar que la fotosíntesis tiene poco que ver con la cuestión energética. Sin embargo, esto no es cierto. Pues por un lado, la fotosíntesis es la absorción de dióxido de carbono por las plantas y la subsecuente liberación de oxígeno. Es lo que más conocemos. Pero hay una parte bien importante que tal vez no se le da la importancia que deberá de ser, ¿sí? Y es que durante este proceso se almacena energía.
Por eso es que el petróleo, ¿sí? Se forma a partir de que pues, las plantas de la prehistoria, ¿sí? Se comprimen, no van quedando debajo y sufren procesos de alta presión y hacen que se convierta en petróleo. Y la energía que se extrae es la energía que quedó almacenada por el proceso fotosintético. Cuando nosotros quemamos madera, estamos liberando la energía que fue almacenada en el proceso fotosintético que estamos haciendo. Bueno, una rama muy importante que está tratando de implementarse ahorita es la fotosíntesis artificial, que en esencia sería la producción de oxígeno a partir de dióxido de carbono, pero también, ¿sí?, la producción, el almacenamiento de energía. Les voy a mostrar nada más ahorita, ¿cómo se llama? Encabezados de artículos están en inglés, para bien o para mal, la ciencia de primer nivel se hace en inglés, pero se fijan, aquí están hablando del grafeno, aquí, permítanme, aquí están hablando del grafeno, donde tengo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El puntero del ratón, hablan del grafeno acá también están hablando del grafeno, de qué año, no recuerdo de qué año es y aquí también tengo otro artículo, esta fue una revisión que hicieron en 2014, fíjense, ya tienen años trabajando en eso, acerca de la fotosíntesis artificial, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se ganaría con esto? Ahorita todos sabemos del gran problema que hay sobre el calentamiento global, porque tenemos un montón de, ¿cómo se llama?, de dióxido de carbono en la atmósfera, que está haciendo que los balances que había sí se estén rompiendo y la temperatura global de la Tierra está aumentando, los polos se están derritiendo y parece que se van a derretir. No sé si saben qué es el termofrost. Resulta que ¿cómo se llama? En Siberia hay hielos prácticamente eternos, pero debajo de eso hay un montón de, ¿cómo se llama?, de gases de efecto invernadero. Se me va el nombre ahorita del gas, es un gas, el metano. El metano, hay un montón de metano ahí. Si ¿cómo se llama? Si se funden los hielos de Siberia, se va a ver aumentada los gases de efecto invernadero de una manera brutal, ¿sí? Entonces es un gran problema. Ahora, la fotosíntesis artificial, ¿qué haría? Pues la fotosíntesis artificial lo que podría hacer es que, así como a nivel industrial estuvimos produciendo un montón de CO2, quemando todos los combustibles fósiles, podríamos estar haciendo lo mismo, pero empezando a revertir esta situación, ¿sí? ¿Qué es lo que estaríamos logrando? Pues empezar a tanto almacenar energía como a producir un montón de oxígeno y disminuyendo la cantidad de, ¿cómo se llama? La cantidad de CO2, porque utilizaría el CO2. Bueno, sigamos. Aquí tengo una imagen de lo que es el grafeno. ¿Sí? Por cierto, es un comercial. Yo trabajo estas estructuras a nivel computacional. Esto que está aquí es resultado de un cálculo que hice, ¿sí? Bueno, aquí que tengo, les mencionaba que estas estructuras permiten hacer, ¿cómo se llama?, cuestiones catalíticas más eficientes. Aquí tengo una, ¿cómo se llama?, una hoja de grafeno en donde ¿cómo se llama?, las bolitas gris son átomos de titanio, ¿sí? Y aquí tengo una molécula de agua. Esta molécula de agua comienza a interaccionar con el átomo de titanio. El átomo de titanio es muy catalítico. Aquí no se alcanza a ver porque tengo que traer la simulación computacional, pero ¿cómo se llama? Esa interacción va a romper la molécula de agua. Si simultáneamente yo tengo átomos moléculas de CO2,
también lo va a romper, ¿sí? Entonces, ¿sabes? Es lo que yo hice, un cálculo que hice, un cálculo computacional, ¿cómo se llama? Y logré tanto romper la molécula de, ¿cómo se llama?, de CO2 como la molécula de agua, e interaccionando logré un enlace, ¿cómo se llama?, hidrógeno-carbono, que es la forma en que se almacena energía en el proceso de fotosíntesis natural. En los ¿cómo se llama?, los hidratos de carbono, los azúcares, es donde se almacena energía, es donde los seres vivos obtenemos la energía de los hidratos de carbono, ¿sí? Que se obtiene cuando uno come algo, ¿sí? Entonces, aquí no tengo todas las figuras que yo necesitaba porque después de haber estado 2 años en, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, en emergencia sanitaria, apenas estoy regresando a Chapingo y tengo que echar a andar de nuevo mi sistema de cómputo para sacar toda la información. Pero estas son cosas que rescaté, son de las cosas que yo estoy haciendo en estos momentos, ¿sí? Pero son de las cosas que hay. Entonces, son de las cuestiones que tiene la nanotecnología, en este caso para la cuestión energética. Aquí nada más hay que mencionar también algunas cosas más, ya casi para terminar. Hay que mencionar que, por ejemplo, usando, ¿cómo se llama?, estructuras de tipo grafeno, se puede mejorar la eficiencia de las, ¿cómo se llama?, de las fotoceldas para producción de energía eléctrica. Ahorita la eficiencia de una fotocelda para producir energía eléctrica debe estar alrededor de un 5%. Si uno mete este tipo de estructuras, puede aumentar la eficiencia. También inclusive para calentar agua. Todos ya son muy conocidos ahorita los calentadores solares de agua, nos ahorran un montón de energía. Ya no tenemos que estar gastando tanto gas. Recubriendo, bueno, han visto los tubos que tienen, ¿no? Los tubos, esos son tubos que están al vacío, que están un poquito oscuros. Haciendo recubrimientos especiales, uno puede aumentar la eficiencia. Inclusive en días nublados, ¿sí?, uno podría lograr buenas temperaturas para el agua con que uno se baña, porque llega energía, a pesar de que está nublado, llega energía. Hay cierto tipo de energía que atraviesa las nubes, ¿sí?, y que puede llegar a los, ¿cómo se llaman?, a los tubos que calientan el agua, y se pueden lograr eficiencias grandes, ¿no? Pero son de las cosas que se pueden lograr con este tipo de cuestiones. Entonces, esencialmente es lo que quería mostrar hoy, ahorita, con esta plática. Y les digo, se puede revertir el proceso de calentamiento global, pero significaría un esfuerzo a nivel global, ¿sí? Y tener las fábricas, en lugar de estar produciendo, ¿cómo se llama? Bueno, las que van a tener que producir, ¿cómo se llama?, CO2. Pero puede haber otras que van a estar generando oxígeno y energía. Y hay un montón de investigadores en este tipo de cuestiones, ¿sí? Y si le pegan, va a ser, ¿cómo se llama?, a la economía, va a servir para un montón de cosas. Bueno, sería todo por el momento. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estoy abierto a responder lo que ustedes me pregunten, por favor. Voy a dejar de compartir. Bueno, si es necesario compartir, vuelvo a compartir, pero por lo pronto dejo de compartir. ¿Preguntas, dudas? Bueno, muchas gracias, profesor. Vamos a ver si alguno de los alumnos quiere preguntar o alguno de los profesores pueden levantar su mano y pues le damos la palabra. Adelante, muchachos. Se vale preguntar lo que quieran, ¿eh? Si no entendieron algo, también se puede preguntar. Por cierto, mi sistema de cálculo computacional está en Chapingo. Parece que la profesora Isaura tiene una pregunta para usted. Adelante, profesora. Sí, gracias. Buenas tardes.
Pues más que pregunta es resaltar la importancia del tema que el profesor nos acaba de platicar. Generalmente estamos como que muy casados con una sola idea en el sentido de aprovechar las energías. Y él ahorita en su plática, pues nos deja ver que hay otras alternativas que de repente como que parecieran muy complicadas. Bueno, uno que no es físico, que no es químico, yo soy bióloga, pero que al final de cuentas están interactuando estas áreas para dar pues una alternativa, otras opciones de cómo se pueden obtener energía. Ahorita que el maestro estaba platicando acerca de los procesos fotosintéticos y de que en efecto, como todos ya lo sabemos aquí, y bueno, me atrevo a hablar también por los alumnos, pues es una fuente de energía y que si bien de manera natural la podemos obtener en cierto porcentaje, digo, esta alternativa que él nos explica, pues es fabulosa. Yo esperaría que en un futuro muy, 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 muy lejano, pues se tenga que usar al 100%, ¿no? Actualmente, como él ya lo dijo, pues están ya, hay mucha gente en esta área de la investigación, están proponiendo cosas, fotosíntesis artificial, y pues es excelente, ¿no? En la actualidad los tiempos son complicados con respecto a la contaminación y eso pues está favoreciendo de manera negativa, y yo espero que no esté contradiciendo estas dos palabras, a que necesitemos de estas alternativas energéticas, ¿no? Y pues bueno, obviamente hay otras cosas que platicar que en su momento pues ya saldrán. Sin embargo, pues bueno, quiero expresar mi reconocimiento a la plática que nos acaba de dar el profesor. Hay algunas cosas que en efecto tendría que volver a escuchar, a revisar y pues en algún tiempo que el maestro pues me lo permita, pues preguntarle de manera personal. Ese sería nada más mi comentario. Muchas gracias. Estoy a su disposición, compañera. En el momento que quiera, estoy listo para aclararle cualquier duda. Muy amable, profesor. Gracias. Muy bien, entonces, gracias, profesora. Continuamos con la alumna Maritza Vázquez. Adelante, Maritza. Yo solamente tenía una duda. Bueno, es que el profe mencionó de que las ciencias de primer nivel están escritas en inglés. Yo tenía esa duda de que ¿por qué las escriben en inglés y no en español también? Bueno, es una... ¿Por qué? Pues es una cuestión... La pregunta sería, por ejemplo, ¿por qué se van tantos mexicanos a Estados Unidos? O sea, se van porque es una economía, para bien o para mal, pues que está funcionando así. Ahora, como se ven las cosas, yo creo que al cabo de unos años, yo creo que la ciencia se va a escribir en chino. ¿Por qué? Porque los chinos están evolucionando a ser la primera potencia económica y científica, ¿sí? Creo que eso es la cuestión histórica, no es una cuestión de, ¿cómo se llama?, de bueno o malo, sino que fueron ellos los que están teniendo, en un momento dado, tuvieron los primeros desarrollos grandes. Por ejemplo, los celulares que consumimos aquí en México, ¿sí? A lo más que llegamos es que son armados en México, pero no son diseñados en México, ¿sí? No son, ¿cómo se llama? En México no se producen circuitos integrados. Hay bien poquitos países que los pueden producir. Unos son los norteamericanos, los japoneses, y me parece que los coreanos, y cierta parte de China, la China que no es la continental, lo que sería Taiwán, ¿sí? Ellos tienen la tecnología para poder hacer eso. Y creo que eso en un momento dado, por cuestión histórica, lo que tú quieras, llevó a que ese tipo de cuestiones se tengan que hacer en inglés. Pero como están las cosas ahorita, los chinos están creciendo mucho, tanto económica como militar, ¿cómo se llama?, como científicamente. Entonces, no me extrañaría que al cabo de unos años
la ciencia se tuviera que, ¿cómo se llama?, que escribir en chino. Entonces tendríamos que aprender chino, así como ahorita algunos de nosotros sabemos algo de inglés. Es una cuestión pues histórica, porque así se dieron las cosas y hubo gente que se puso a trabajar mucho y que sacó cosas, ¿no? ¿Algo ok, más? profe. Digo, Maritza, me parece que no te alcanzamos a escuchar. le dije que gracias. Ya, eso era todo. Ok. Muy bien, gracias. Profesor, aprovechando, tengo por ahí una pregunta. ¿Cuál es el programa que Dígame. utiliza para dibujar o simular? ¿Cuál es el alcance del programa, por ejemplo? ¿Cómo? Bueno, son diferentes. Mira, para ¿cómo se llama? Para la simulación numérica, uso un programa que se llama Quantum Expresso, que está desarrollado por un montón de personas, en particular por el, ¿cómo se llama? Por el International Center for Theoretical Physics, que está en Trieste, pero que es de acceso libre. Tú lo puedes bajar, lo puedes bajar. Para la cuestión de hacer los dibujitos, ese es otro programa que se llama XCrisden. También es de, ¿cómo se llama?, de acceso libre, lo puedes bajar e instalarlo. Otra cuestión nada más que quiero mencionar es que yo trabajo todo en ambiente Linux, aunque hay versiones de lo que dije ahorita para Windows, ¿sí? Ahora, en la cuestión de la simulación computacional, se requieren bastantes recursos de cómputo. Por ejemplo, el sistema que yo tengo trabaja con, que todavía falta ver si está funcionando, porque con estar parado tanto tiempo, pues quién sabe cómo esté. Lo voy a tratar de echar a andar apenas de nuevo. Eh, eh, Era trabajar con al menos con 16 núcleos. Eran 2 procesadores, cada uno de, ¿cómo se llama? Cada uno de 8 núcleos, y con la implementación para trabajar cálculo en paralelo, programación en paralelo. Es a lo que se necesita. Y aparte, ¿cómo se llama? Lo que te estoy mencionando utiliza dinámica molecular, ¿sí? Con algo que se llama funcional de la densidad, que es en lo que está basado. Pero lo puedes busca Quantum Expresso, lo puedes encontrar. Parece que hay, yo nunca lo he probado, pero parece que se puede implementar para trabajar en Windows, ¿sí? Muy Eso bien. sería. Muy bien, entonces sí se requiere un poco de recursos en computación, entonces. Sí, sí, se requiere. Eso es porque son programas pesaditos. Aparte, déjame te comento que para que funcione bien, tienes que usar un buen compilador de Fortran en particular. A mí me dio Intel, me dio el compilador que ellos manejan, ¿sí? Me dio una licencia para que yo lo pueda usar. Entonces yo lo tengo. ¿Por qué usé ese compilador? Yo digo, yo uso Linux, pero entre el compilador de Linux, el que viene con Linux, y el compilador ¿cómo se llama?, que me proporciona Intel, la velocidad de compilación, la velocidad de ejecución es más o menos de 10 veces más con Intel que con Linux, aunque la base sea Linux, ¿no? No hay problema. Muy bien, muy bien. La última pregunta, aprovechando, ¿cómo valida sus datos? O sea, las simulaciones le van a entregar unos resultados, pero, por ejemplo, ¿cómo sabe que se está llevando a cabo una reacción, por ejemplo, con las nanoestructuras? ¿Qué experimentos hace o Mira, qué datos toma? por ejemplo, en el caso del agua, yo pongo las moléculas, acerco las moléculas, el átomo de hidrógeno, dos de hidrógeno y el de, ¿cómo se llama? Y el de oxígeno. Los pongo en línea y separados un poquito más de lo que debe de ser. Y los dejo que evolucionen solitos. Al final, resulta que me quedan el ángulo de más o menos los 5 grados que debe tener la molécula de agua.
Entonces, el que hago pruebas con cosas ya conocidas para ver qué tanto funciona. Aparte, eso es de más o menos está aceptado, que la dinámica molecular, si está bien implementada, es muy confiable. Por ejemplo, ahora que hubo el problema del diseño de vacunas para el COVID, en particular con los gringos, ellos hicieron un montón de simulaciones para sus vacunas, y en particular la vacuna, ¿cómo se llama la vacuna gringa? ¿Cómo se llama esta? Es de RN mensajero, se me ve el nombre. La ¿Cuál es la Moderna, vacuna gringa? Pfizer. La Pfizer. Pfizer. ¿Es la Pfizer? Sí, sí, la Pfizer. ¿Qué ellos hicieron? En su diseño le metieron un montón de cómputo, ¿sí? Y entonces, y les funcionó bien, porque hay que usar todo tipo de herramientas para atacar ese tipo de problemas. Nada más que ellos tienen sistemas de cómputo gigantes. Entonces pueden hacer simulaciones computacionales muy complejas, pero que son muy, ¿cómo se llama? Que son muy confiables. Hay una compañía, no me acuerdo cuál es el nombre, que te dice que si tú eh, en tu cálculo computacional sintetizaste algún material, ellos te lo van a reproducir. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en este caso, la parte pesada o la parte que es crítica en el tipo de cálculos que yo hago, sería lo que se conoce como los pseudopotenciales. Pero esas eran cuestiones técnicas que si quieres te lo platico contigo en corto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Con toda esta plática me recuerda un poco a algunas escenas de algunas películas, por ejemplo, creo que es la del Hombre sin Sombra, que hacen como una modelación también de una proteína para que la persona se pueda hacer transparente, y me parece que en el Planeta de los Simios, el remake, la última que sacaron, también hacen un tipo de simulación de moléculas. Bueno, Pero, pues pero esto no es ciencia ficción, esto es algo muy real, ¿sí? Que se puede tocar, que se puede ver, pero hay que trabajarle mucho. sí, muy bien. De hecho, Eso es. parece como una ventana al futuro, ¿no? Cuando ya es un presente. Sí, sí, sí. Bueno, Eso es. muchas gracias, profesor. Al parecer no tenemos otra pregunta, entonces no queda más que agradecerle su participación. También agradecemos la participación de los estudiantes y los compañeros profesores. Y bueno, creo que tuvimos una buena asistencia. Entonces, también se va a tener otra plática, una o dos más, con otros temas. Entonces, también están cordialmente invitados. Se les va a invitar con tiempo. Entonces, si no hay nada más que agregar o alguna pregunta, pues damos por finalizada la sesión. Nada más una invitación a la gente que quiera acercarse para aclarar más dudas. Estoy a su disposición. Sí, me pueden escribir por correo o si quieren personalmente. Podemos hacer, ¿cómo se llama? Lo que ustedes gusten, ¿no? Estoy a su disposición. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Pues buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas Gracias. tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Hasta luego. Hasta Nos luego, vemos. buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.